Basically, the upcoming talk is about deploying TLS 1.3, and it's by Filippo Valsordo and Nick Sullivan, and they're both with TLS. Esta charla es sobre TLS 1.3 por Filippo Valsordo. Warm welcome to Nick and Filippo. Le damos la bienvenida a Filippo. Hello everyone. All right, we're here to talk about TLS 1.3. Hola, vamos a hablar de TLS 1.3, que es la versión más nueva de TLS, que es sobre seguridad, la capa de seguridad. Ustedes seguramente conocen sobre las páginas seguras en el browser. TLS es un protocolo transparente para aplicaciones arbitrarias en la red. Se utiliza entre servidores grandes para comunicarse entre ellos o entre nodos. En los últimos 20 años ha estado evolucionando para permitir que se comuniquen clientes y servidores alrededor de la red. They need to establish some key material, to agree on some key material on the two sides, to use to encrypt the rest of the traffic. Now, how they agree on this key material is in a phase that we call the handshake. Estamos hablando sobre el handshake. Handshake se implica criptografía pública y algunos datos que vienen de servidor para cliente, de cliente para servidor. Esta es manera como funciona. El cliente empieza diciendo client hello al servidor y enviando los parámetros que están soportados. El servidor les recibe y envía un otro mensaje. Claro, vamos a usar esta Cipher Suite, estos protocolos. Y aquí es mi quiche para utilizar nuestro contrato. Y aquí hay un certificado que está firmado por autoridad que dice que yo soy lo que soy. Y aquí hay un certificado que yo quiero que tú lo utilices para nuestra conversación. El cliente lo recibe y genera su otra parte del Diffie-Hellman, de la clave de Diffie-Hellman. Y dice ahora, ¿está bien? Y esto es el final del handshake. El servidor lo recibe y ahora podemos enviar los datos de la aplicación del cliente al servidor, al cliente y al revés. Tenemos que hacer dos comunicaciones entre el cliente y el servidor para poder hacer cualquier cosa. Antes que podamos mover ningunos bytes en la aplicación. En algunos dispositivos, en algunas zonas del mundo, puede llegar a ser segundos hasta que la comunicación está abierta. Cada vez el cliente y el servidor tienen que hacer dos comunicaciones entre ellos antes de que podamos mover datos. Entonces, TLS 1.0 y 1.1 no eran tan diferentes a 1.2. Estarás preguntándote por qué TLS 1.3 es tan diferente. TLS 1.3 es en realidad un rediseño muy grande, principalmente en el handshake. La principal diferencia es que el handshake ha sido reducido. Esto es como es un handshake en TLS 1.3. Para hacerlo, hace una predicción de cuál va a ser el Cipher Suite que va a ser utilizado. Entonces, preventivamente, prepara una par de claves para esa comunicación.
Entonces, cuando envía al client hello sus algoritmos, el servidor ya responde con su par generado. Oh, sure. I like this key share. Here is my own key share to run the same algorithm. Entonces el cliente responde con su propio key share, por su propio par de claves al servidor y entonces ya pueden establecer la comunicación. And sends again the certificate and a signature from the certificate. And then immediately sends a finished message. Y entonces pueden enviar el certificado y la firma del certificado y entonces ya puede enviar el mensaje de terminación. Y entonces ya está listo para enviar toda la información de la aplicación. So now we went client server, server client. Y entonces ahora fuimos del cliente al servidor, del servidor al cliente, y entonces ya podemos mover información. Entonces para hacer una conexión HTTPS, no tenemos por qué esperar a 4 comunicaciones entre el cliente y el servidor, sino que en 2 comunicaciones lo tenemos ahorrándonos la latencia. Ahora, esta es la parte bonita. Esta es la parte en que se conectan el servidor y el cliente, la parte en que comunican sus claves. Send a polite request to use a different algorithm that the client said it can support. Después de recibir la clave va a haber una petición para utilizar un segundo algoritmo para revisar esta clave. Essentially, it makes a fallback to what is effectively a TLS 1.2 like handshake. Y esto es lo que hace diferente que sea el handshake diferente de lo que teníamos en 1.2. Which looks essentially exactly like a fresh one. Now, here, I've been lying to you. Ahora les he estado mintiendo con esto, porque esto no siempre son 2 conexiones de ida y vuelta. Algunas de ellas las llamamos resumption, que quiere decir que ya habían ocurrido en el pasado. La idea de hacer esto es que el handshake sea más rápido. Para hacer la siguiente. Así es como luce. Este es el antiguo TLS 1.2. Aquí envía un nuevo ticket de sesión. Un ticket de sesión es un bloque encriptado que el cliente tendrá que guardar. Está firmado por una clave que solo el servidor conoce. Así, la siguiente vez que el cliente hace una conexión, cuando el cliente envía el hello, envía el ticket de sesión y entonces el servidor puede recuperar el material, la key material y con una sola intercambio de mensajes puede establecer la conexión. Ahora el servidor tiene claves compartidas y el cliente tiene las claves anteriores. Esto es lo que pasa a día de hoy con la mayor parte de las conexiones modernas. En el caso de TLS 1.3 Resumption, la conexión no es muy diferente. Comparten un ticket de sesión con PSKey que han receives the session ticket, decrypts it, and jumps to the finished message. Now, a problem with resumption. El problema con la resumpción
es que si un atacante controla el ticket de sesión, puede desencriptar. Un atacante podría en el futuro recuperar el ticket de sesión del Hello Client y usarlo para desencriptar el resto de la comunicación. Y entonces alguien podría estar haciendo desencriptación pasiva solo teniendo el ticket de sesión. Y estaría muy bien si no necesitáramos utilizar esto. Y hay papers muy interesantes que quitan esto. En vez de esto, lo que TLS 1.3 nos permite hacer es usar Diffie-Hellman para proteger el ticket de sesión. En 1.3 lo que puedes hacer es enviar el ticket de sesión y tu parte de la clave, tu keysert, y entonces el servidor responde con su keysert, y entonces tenemos forward secrecy para recuperar las sesiones. Y entonces ahora parece igual que una conexión de 1.3. La única diferencia es que no hay certificado, porque no necesitamos validar de nuevo con el certificado, porque están resumiendo una conexión que ya conocen. Si el servidor puede desencriptar el ticket de sesión, significa que esa es una conexión que ya conoce. Hay otra feature que ha sido introducida con la nueva feature, es que se pueden hacer intercambios con cero conexiones. Las resumptions de TLS 1.2 pueden ser como mínimo una conexión. Con TLS 3 se pueden hacer con cero. The client can just use that to encrypt this early data that it wants to send to the server. La idea es encriptar los primeros datos antes de enviarlos al servidor. Hay que recordar que este es un servidor al que se había conectado ya antes, previamente, el cliente. La sesión, el keyshare y después datos preliminares que van a ser utilizados para hacer esta prueba. El servidor lo recibe, desencripta el ticket de sesión y los datos preliminares, y entonces es que continúa con el proceso previo, que es hacer el handshake con las llaves. Lo que ocurre aquí es que podemos enviar ya de una vez datos de la aplicación desde el inicio. Los handshakes 0RTT son casi imposibles de ser removidos. The one where we do Diffie-Hellman for resumption in 1.3 does not help with zero-RTT data. Ahora, lo que estábamos haciendo para mejorar el 1.0, el TLS 1.0, no nos va a ayudar en este caso, porque los datos preliminares solo están encriptados con una llave. Y aquí es donde un hacker podría entrar y desencriptar el
ticket de sesión y después utilizar esa misma llave para desencriptar los datos preliminares que siguen. Para ello no necesita estar haciéndolo en línea, puede ser con una grabación de una sesión previa, siempre y cuando los tickets de sesión correspondan. Por ello, esto nos sirve si estamos utilizando Diffie-Hellman. A lot of things going on here. TLS 1.2. Una recapitulación. En TLS 1.2 obtuvimos secrecía hacia adelante. By using ECDHE modes. So 1.2 connections can be always forward secret against. Eso quiere decir que las conexiones de 1.2 siempre las puedes enviar con secrecía más adelante. No mode that is not forward secret against compromise of the certificate. But when we think about what might happen to the session ticket key, el problema es cuando empezamos a pensar en el ticket de sesión, lo que podría pasar cuando lo envías o lo reenvías hacia una siguiente conexión. Always means being able to passively and in the future decrypt. Porque en cada una de estos pasos se puede grabar y se puede tomar ese ticket de sesión para después reconstruir el proceso de encriptación. Now, I said that there were two caveats. The second caveat is that the RTT data. Les decía que hay dos problemas. El segundo es. The scenario is this. You have some data in the early data. En caso de que tengas algunos datos en el paquete de datos preliminares, que tenga, por ejemplo, cookies, that HTTP request is somehow executing a transaction. Se envía una petición al servidor y esto ya implica una transacción. An attacker wants to make that happen multiple times. Si un atacante quiere que se haga esto en repetidas ocasiones, a pesar de que esto ocurra en repetidas ocasiones, si existe una cookie que haya sido introducida por un atacante, entonces en alguna de esas peticiones se puede posteriormente reconstruir la conexión con los mensajes que ya se habían visto previamente. But if, for example, like Cloudflare, you're running multiple data centers around the world. Este puede ser un caso, por ejemplo, en caso de que en diferentes partes del mundo, de diferentes máquinas estén enviando las mismas peticiones. Y en ese caso, el servidor solo dice automáticamente, sí, es verdad, tengo el ticket de sesión, he visto esta petición previamente y procede con el proceso y simplemente desencripta los datos que prosiguen. The client sends a value in that bundle, which is how long ago in milliseconds I obtained the session ticket. ¿Desde cuándo que tengo este ticket? El servidor mira esta información y si no conforme a lo que has visto antes, eso significa que, por ejemplo, si el atacante que quiere usar los mismos datos que ya fueron utilizados antes, no puedo, pero solamente si el ataque es muy rápida, se puede. Y estos datos se pueden ser aceptados o rechazados. Y solamente el servidor es que decide si los mensajes están aceptados o rechazados. El servidor tiene que if it's taking it, and then it finds out that it's something that it can't process because si lo coge, entonces se da cuenta de que va a ser capaz de procesarlo y darse cuenta de que no es una conexión que puede recoger. Si el servidor espera para el mensaje de finalización, it means that also the early data was not replayed
because that finished message ties together the entire handshake. Cuando together el with some random value that the server cliente responde con el mensaje de final, se da cuenta de que no ha sido un reply attack porque los mensajes están todos atados entre sí a través del mensaje de final. It can just wait for the confirmation. But that means it has to buffer it. And there's a risk for an attack here where an attacker just send a HTTP post with a giant code. Entonces tiene que hacer un buffer donde tiene un hueco para hacer donde alguien puede tener un hueco para hacer un ataque. The maximum amount of early data that the client can send. If we see someone sending more than that, then it's an attacker. And we close the connection, drop the buffer, free up the memory. En el que si un cliente está enviando más datos de los que caben en el buffer, entonces es un ataque. Measures we deploy, unless we can keep global state across the servers, we have to inform the application that this data might be replaced. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es enviar información diciendo que estos datos que envía esta aplicación podrían ser grabados y podrían ser utilizados posteriormente. A profile that defines its use, which means without knowing what they're doing. This means that TLS stack APIs have to do one round trip by default, which is not affected by replays. Esto es, sí existen maneras de evitar que estos replays, que estas grabaciones generen huecos para los ataques de los hackers, en particular cuando se tienen datos que se repiten entre aplicaciones. Todo eso está muy bien con algunos otros protocolos, pero ¿qué pasa con HTTP? The HTTP spec, you go read it, and it says, well, GET requests are idempotent. They must Lo que dice es haz la petición y ver lo que te responde el servidor. ¿Por qué? Porque incluso si fueran grabados y reproducidos de nuevo, no pasa nada. El problema es, puedes poner un servidor en Internet que dice, manda tu dinero en un protocolo PHP, HTTP, and then replace it against a different server in the pool that will get executed twice. Y el asunto es, puede existir otro servidor que haga la misma petición y simplemente pides el dinero dos veces. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, hay que encontrar compromisos. Esto ya depende de la aplicación. Es específico para cada aplicación. El asunto es, esto es lo que hace Google, por ejemplo, ya que ellos diseñan las aplicaciones, ellos pueden ver en qué casos se pueden permitir estas repeticiones y en qué casos no. You can't make such wide sweeping assumptions, and you have instead to hope for some middle ground. For example, something we might decide to do is to only allow gets to the root, so get / which might be. Una cosa que podemos hacer es solo permitir hacer gets sobre la raíz, o sea, hacer un get barra para que no puedan causar problemas. Nosotros estamos todavía trabajando en ver cómo incluir esto en una aplicación. Así que si tienes una aplicación que pueda ser interesante, que puede ser muy vulnerable, tengo malas noticias. Demonstrated that browsers will today, without TLS 1.3 or anything, replay HTTPS requests if network errors. Está demostrado que los navegadores a día de hoy pueden hacer un replay sin necesidad de TLS 3, así que el mundo no va a ser peor que lo que ya existe ahora. There, the cryptographers are it again. They're making the security protocol that we need. Los criptógrafos están de nuevo haciendo los protocolos de seguridad para los próximos 50 años. Con más seguridad de la que necesitamos, ¿verdad? No. I cannot reassure you that one of the big changes
in my opinion, even bigger than the round trip. Te puedo asegurar que uno de los grandes cambios, aún más importante que el de los round trips, es reducir la complejidad que introduce. Gracias, Bipo. In TLS 1.3, as an iteration of TLS, we also went back, or we being the people who are looking at TLS, En TLS 3.0 estamos buscando contacto con las personas que están envueltas con TLS, que han estado envueltos en toda la complejidad y beneficios de los protocolos previos. Por ejemplo, en TLS 1.2. So this is the way that TLS has been working back since SSL. Desde los tiempos de SSL, este es el protocolo, la manera en que han funcionado estos protocolos de seguridad. La idea es encriptar con la clave pública del servidor, enviarlo al servidor y el servidor con la clave privada entonces recupera el mensaje propiamente dicho. El asunto que es obvio aquí, que es evidente, es que si la clave privada se pierde, entonces incluso años después se puede desencriptar una conversación completa. Esto es un proceso que es relativamente burdo. So, much to our surprise, and the surprise of everyone reading the TLS mailing list, lo que nos sorprende o lo que ha sorprendido a las personas que leen la lista de correos de TLS es lo siguiente. Este es un correo de Andrew Kennedy. So this is what he said. He said deprecation of the RSA key exchange in TLS 1.3 will cause significant problems. Esto es lo que dice, que la deprecación de RSA en el intercambio de TLS 1.3 puede causar significantes problemas para las instituciones financieras. Casi cualquiera que está ejecutando TLS internamente y tiene significado. Esto suena algo crítico para algunos, ¿no? Entonces, uno de los lugares de iluminación es Kenny, que dijo que mi respuesta a esa preocupación es no. La explicación, estamos intentando construir algo más seguro. Entonces, después de esto, la gente del sector de la financiero vinieron a la mesa de estándares. Y nos enseñaron cómo tenían un montón de switches y un montón de piezas que hablaban todas TLS entre ellos. Matt Green taught them how to use Diffie-Hellman incorrectly. So they ended up actually being able. Después de esto, Matt Green les enseñó cómo hacer Diffie-Hellman correctly y terminó la discusión entre estos. Sin necesidad de añadir una pieza insegura en el estándar. No hagáis esto, básicamente. Matamos RSA y entonces, ¿qué más matamos? Hay un montón de primitivas que se utilizaban en TLS 1.1 y antes, como RC4, Triple Ds, MDA5, SHA1, ASCBC. That took basic block cipher constructions that are gone. ASCBC con todos sus RSA 1.5 desde 1998 está roto. Compresión, renegociación,
lo reemplazamos por un intercambio de claves ligero. Of benefit versus complexity. And a lot of these vulnerabilities you might recognize. Todas estas vulnerabilidades que puede que reconozcas, así que suena bien. So the philosophy for TLS 1.3 in a lot of places. Entonces la filosofía para TLS 1.3 en muchos lugares. And there are a number of little cases in which we did that. Some of the authors of this paper may be in the audience right now, but there was a way in which, Puede ser que algunos de autores de estas publicaciones están aquí en la sala. Ahora los mecanismos que usamos son mucho más simples. TLS 1.2 es algo muy interesante, donde la conversación está protegida por el mensaje finished message. Y algunos ataques que podían utilizarlos. La razón por qué los alpha suites no están firmados por la clave. Esto fue cambiado en la versión reciente 1.3. Lo que más que ha cambiado. Nos hemos escogido algunas nuevas opciones diferentes. Hay un shortly, hay una lista más corta de los algoritmos que pueden ser utilizados. Y el facto que tenemos menos opciones de métodos que podemos utilizar para encripción significa que vamos a tener menos ataques. Cuando usted se configura su servidor TLS, antes era una menú muy larga, ahora es algo muy corta. Usted puede mirar en Wireshark, por ejemplo. Todo le parece muy sencillo, muy fácil, simple. TLS 1.3 also fixed what I think was one of the biggest actual design mistakes of TLS. TLS 1.3 ha sido un gran error de diseño. Ya hemos hablado de algunas de las diferencias entre 1.2 y 1.3. El asunto es que un TLS 1.2 es todavía más problemático. Los tickets de sesión son los que controlan toda la sesión y el tráfico de la conexión. And sends that to the client to be sent back the next time. We talked about how there's a risk that an attacker will obtain session ticket keys. Ya hablamos previamente del peligro de que un atacante pueda obtener tickets de sesión a través de conexiones repetidas. Ahora en 1.3 es aún peor. Si obtienen un ticket de sesión, se pueden desencriptar también las sesiones previas desde el inicio de la cadena de mensajes. El asunto con los mensajes encadenados hacia adelante es que no podías ir hacia atrás. Fresh keys for the next connection and wraps them inside the session ticket to become the PSK. En 1.3 se generan entonces claves en cada eslabón de la cadena para cada sesión y para hacer que cada eslabón de la cadena sea una conexión segura. Y de esta manera es que se puede evitar que se desencripte la sesión completa. 1.2 makes another decision that entirely puzzled me. The whole using the master secret might be just otro asunto con TLS 1.2 which they're not in 1.3. But
1.2 sends the new session ticket message at the beginning of the original 1.2 envía el mensaje original session ticket keys, but not with the current sin encriptar, incluyendo el nuevo ticket de sesión. supports session tickets. Not any will have at the beginning of all connections, even if Al principio de cada conexión, incluido para cosas que no teníamos, vamos a tener las claves efímeras para esa conexión encriptadas en esa conexión. Si tenemos un adversario pasivo que espía todas las conexiones, puede obtener las tickets de sesión al principio de cada conexión de TLS. 1.3 resuelve este problema y este tipo de ataques son completamente imposibles. La única cosa que se puede desencriptar y desencriptar después del hecho es la información encriptada. Ya, de entrada es más seguro, o al menos eso esperamos. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, porque los requerimientos de seguridad han sido formalizados de esta manera. En la Academia de Oxford, entre otros, hay algunos papers que están analizando los requerimientos de seguridad formales. Pero bueno, ¿quién es las personas que desarrollan TLS 1.3? Bueno, es la IETF, que es un grupo de voluntarios que se juntan 3 veces al año. Y bueno, ellos básicamente definen los protocolos que se van a utilizar. Esto es un tweet del 2013, donde se estaban pidiendo como lo que se deseaba de este protocolo. Y bueno, se empezaron a diseñar documentos que se conocen como RFC, en donde se empezaban a dar los detalles de los protocolos que iban a ser diseñados. En algún momento se llegó al draft 0, que es el punto de partida que se analiza y se acepta o se rechaza. Estamos hablando de hace más de 3 años, en el 2014. Y el borrador que tenemos ahora es un borrador que yo considero que es prácticamente final. Just in the security landscape during that time, you've seen so many different types of attacks on TLS. Ahora, el asunto es que durante todo este periodo, durante estos años en el ámbito de seguridad, hemos visto tantos cambios que ahora tenemos que reevaluar si esto sigue siendo actual. Have happened during the development. So, TLS 1.3 a raíz de las cosas que han pasado durante el desarrollo de este protocolo de seguridad. Nosotros confiamos, esperamos en que vaya a ser algo compacto. Pero bueno, estamos hablando de aproximadamente 80 páginas. Queremos que no sea una cosa terrible de leer, que sea que sea algo preciso. So practically, how does it get written? Well, it's GitHub. Bueno, ¿y cómo es que se escribe realmente? Bueno, pues te vas a casa, llegas a casa y entonces envías una petición para escribir y describes en la lista de correo, después de haber subido tu texto, qué fue lo que hiciste, qué fue lo que añadiste. La lista de correo todavía sigue abierta. Hay muchas personas que han estado contribuyendo a todos los borradores durante mucho tiempo, años. Y bueno, básicamente de esta manera podemos ver qué personas han contribuido, cuándo y en qué medida a desarrollar los documentos. Por ejemplo, borrador 9 tenía un
estos diagramas muy complicados de algunos árboles de lo que se tendría que hacer con diferentes llaves. Esto está inspirado en el protocolo QUIC, que se puede consultar en un paper OPTLS. Semi-static Diffie-Hellman and this tree-based key schedule. And over the time, this was whittled down from this complicated diagram to... Entonces, esto es lo que vemos aquí, o lo que estábamos viendo es una parte de este diagrama muy complicado, y eso también es una parte de ese algoritmo que es bastante complicado. Y esto ha tomado una gran cantidad de trabajo, empezar con un protocolo muy grande, con un documento muy grande y tratar de simplificarlo, de hacerlo un poco más concreto. That involves naming. So if anybody's been following along, TLS 1.3 is not necessarily the unanimous choice. El asunto es, aquí tenemos que aplicar nombres. Si alguien ha estado siguiendo toda la historia de esto, el asunto es que en las primeras versiones tenemos muy pocas iteraciones. Hay muchas opciones para tener nombres. ¿Quién cree en la audiencia que esto se debería llamar 1.3? ¿Por qué no llamarle TLS 2? Bueno, aparentemente hay en la audiencia más personas que piensan que esto debería ser la segunda versión. ¿Quiénes de ustedes piensan que esto se debería llamar versión 4.0? ¿Por qué no lo ponemos ya de una vez 2017? O Millennium. O TLS 07. Muy bien. O Vista. Le podemos poner TLS Vista. Lots of options. But just as a reminder, the rest of the world doesn't really call it TLS. It's still called, this is Google Trends, interest over time. Este es un Google Trends. Entonces, en el mundo no se le llama TLS. No es como la gente le llama a este protocolo. La gente no le llama generalmente TLS, le llama SSL. Yada, yada, yada. In any case, this poll was not the only poll that was taken. There were some informal Twitter polls. Bueno, esta no es la única forma que hicimos. Ha habido también algunas consultas en Twitter. So, versions are a really sticky thing in TLS. For example, the versions that we have of TLS, if you look at them on the wire, they actually don't match up. So SSL3 is 3.0. Y este asunto de las versiones, bueno, en realidad las versiones, si ustedes lo ven sobre el asunto cableado, las versiones no coinciden. Esto tiene que ver con el número de borrador en el que vamos. Si vamos al borrador 4, por ejemplo, eso no implica que estemos en esa versión. It was determined that a lot of servers, if you send a client hello with 3.4, it just disconnects. El asunto es, hay muchos servidores, si ustedes envían una petición para conectarse con 3.4, el servidor simplemente se desconecta y no lo acepta, lo rechaza. A version higher than 3.3 is just, respond with 3.3 saying, hey, this is the best I have. Desde luego hay una solución, que sería hacer una revisión sobre la versión de los protocolos de petición. Si esta supera 3.3, bueno, simplemente regresar un mensaje que diga, bueno, la máxima que tenemos aquí es 3.3. The benefits of not having servers fail outweigh the complexity added of adding additional. Y esto es precisamente lo que decíamos hace unos minutos sobre la diferencia entre tener una gran seguridad o tener una gran complejidad, y es la decisión que tenemos que sopesar en cada momento. Negotiation, you're supposed to, as a client, add some random stuff in there so that servers will get used to seeing things that are not versions they're used to. So, el asunto es, la intolerancia a las versiones. Bueno, tenemos que manejarlas del lado de los servidores. Los servidores tienen que ser capaces de responder cuando no conocen la versión que les está haciendo la petición. So we're running low on time, but we do actually get involved with getting our hands dirty. Termina el tiempo, pero bueno, vamos a hablar ahora sobre cómo se fueron desarrollando los estándares. En parte fue esto en el hackathon del 95, en abril 2016.
En ese caso se tuvo un gran logro que fue la versión 1.3. En ese caso, construimos a partir de la nada una versión completa, 1.3. To build something that was more production ready, we looked at what was the TLS library that we were most confident. Para poder llegar a una versión que esté más cercana a la comercial, tuvimos que echar un vistazo a las librerías que teníamos hasta ese punto. Las librerías a las que tenemos acceso están escritas en el lenguaje Go, en la librería estándar de Go. Warning that says, do not use this for the sake of everything that's good and just. Viene con un aviso de que no uses nada no lo uses esta librería para nada que sea bueno o justo. Estamos trabajando en enviar esto al desarrollo original y la gente de Go fueron majos suficientemente como para abrirnos una rama de desarrollo donde estamos trabajando. Aunque utilicemos Go, deployar es bastante difícil. La primera versión deployada de TRIS fue la versión 13 del borrador. Usamos yields muy oscuros para poder soportar diferentes versiones del borrador a la vez. Test matrix that would run all our commits against all the different versions. Tenemos ramas de test que se dedican a testear todos nuestros commits contra diferentes versiones. And indeed, you might be already using it without knowing. Puede que ya lo estés utilizando sin darte cuenta. Chrome Beta tiene implementado más o menos el 50%. Esto es como nuestros gráficos parecen a lo largo del tiempo. Ahora mismo estamos alrededor de las 700 peticiones por segundo. De todas maneras, como ya dijimos, la definición, el spec es una cosa viva. El código está funcionando, aunque tenga un warning. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta. Gracias, tenemos bastante tiempo. La primera pregunta la tenemos del internet. The very first question is of people asking if the decision of the zero RTT going on to the application, handing it off to the application developers, if that is a very wise decision. La primera pregunta desde el internet es si la decisión de que el protocolo cero se ha manejado por las aplicaciones. Se pregunta si esto fue una buena decisión. You won't get any zero RTT because indeed it requires collaboration by the application. So unless an application knows what to do with it, it just can not use that and have all the security benefits and the one round trip full handshake advantages anyway. Okay, next question is from microphone 1. La siguiente pregunta es desde el micrófono 1. ¿Tienes algunos números sobre cómo estos mejoras de performance se parecen? Depende mucho de cómo son los round trips. Si vives en San Francisco con una fibra rápida,
no es mucha mejora, pero si vives en una conexión, en un país con peores conexiones, puede ser del orden de medio segundo. No hemos recolectado números formalmente. Okay, one remark I wanted to make is that another improvement that was made in TLS 1.3 is that they Otro mejora client certificates. So que ha sido añadido en TLS 1.3 es que el certificado del cliente está encriptado y entonces en caso de una entidad espía no puede relacionar tu identidad de un sitio a otro con el mismo cliente. So, does the fix Diffie-Hellman groups wasn't that the problem with the logjam attack? So does this los grupos fijos de Diffie-Hellman no eran un problema con el logjam attack, que puedes precomputar. Esto era un problema de que el mismo grupo Diffie-Hellman estaba compartido entre muchos servidores, como por ejemplo Apache. And even with all the pre-computation in the world, if you have a 2,000-bit Diffie-Hellman... Ahora se usa Diffie-Hellman con 200.000 bits. Con la larga de 2048 el mínimo, que también es lo suficiente para la mayoría de los casos. Otra pregunta. Disculpa, gracias para su charla. Otra característica que quería ser matada era SN1, NI. Sí, esta es la segunda cuestión sobre el mismo asunto. SNI es el parámetro que dice el servidor que a qué sitio website queremos dar acceso. Por ejemplo, después de conectar al servidor, le dijo que quiero conectar a google.com. El problema aquí es que lo mismo que con la secreto adelante. Porque usted no tiene nada para utilizar para encriptaje, como clave. El servidor no sabe el certificado y la clave. Entonces tenemos que hacer como dos. Por ejemplo, tenemos propuestas de utilizar multiplexado para hacer esto. Primero establecer una conexión y después con una segunda utilizar paquetes para codificar los eslabones intermedios. Okay, next question, microphone 7. No, actually 5, sorry. You mentioned that there was formal Siguiente verification pregunta. of TLS 1.3. What's the software that was Tú mencionaste que había algunas modificaciones entre TLS 1, entre TLS 1.3. ¿Qué software es el que se ha utilizado para esto? So Tamarin is a piece of software developed by Tamarin es el software que se ha utilizado para esto. ProScript TLS, MITLS y NQSB TLS de Cambridge. Esto es básicamente el software que hemos utilizado para esto. Okay, next question, microphone 8. Siguiente pregunta del micrófono 8.
Muchas gracias por su charla tan informativa. Básicamente esto es sobre qué podría ir mal. Entonces mi pregunta es que hay muchas pequeñas compañías pequeñas que podrían obtener estos certificados mal dañados. Okay, so as I said, I'm actually vaguely skeptical on the impact on the Yo estoy bastante escéptico del impacto de SPQ. Y bueno, hemos estado viendo una explosión de papers de investigación acerca de un gran porcentaje de cómo podría ir esto mal con un gran tráfico. Para ser honesto, no tengo una respuesta concreta a tu pregunta. El asunto no se trata tanto de que de que estas pequeñas compañías no vayan a implementar TLS, sino la ventaja de la que se pueden valer es decirles que TLS es mucho más rápido y eso puede servir de incentivo para que sí efectivamente lo implementen. Ahora bien, esto es una decisión que se hizo por la comunidad completa a partir de la lista de correo, y en realidad se está haciendo bastante conservativo conservador con los cálculos. No puedo estar seguro de que esto realmente vaya a funcionar. Lo único que puedo decir es que espero que sí efectivamente funcione. La siguiente pregunta viene del Internet. Yes, we do. What are the major implementation incompatibilities that were found? ¿Cuáles son las principales incompatibilidades en la implementación que han encontrado hasta ahora? What were the major implementation incompatibility issues that were found? Okay, as in during the drafts. Durante el desarrollo de los borradores, algunas eran acerca de la intolerancia a las versiones, especialmente en firewalls. En algunas páginas grandes, por ejemplo PayPal. Durante el proceso de desarrollo de los borradores estuvimos revisando bastantes de estas incompatibilidades. En algunas partes durante el desarrollo de estas Estoy muy feliz de poder decir que la implementación real de 1.3 no tiene este tipo de problemas. Okay, next question is for microphone number 1. So I have two quick questions concerning. Tengo dos preguntas muy rápidas. Si almacenas datos en el servidor, ¿no es un poco peligroso? ¿Y qué pasa con los load balancers o cuando tienes un montón de servidores que la conexión puede ir a varios sitios? Este puede ser uno de los problemas para deployar session tickets en la realidad. TLS 1.3 permite que envíes múltiples tickets de sesión en una conexión. Como puede haber muchos y van a estar encriptados, cada servidor puede mirar el que conoce sin necesidad de compartir ninguna información entre ellos. Pero tickets de sesiones entre diferentes servidores no pueden ser traceados por un observador pasivo. To figure out how clients roam between your servers and strike a balance between having to share the key
Entonces puedes mirar cómo los clientes rotan entre los diferentes servidores y elegir cómo balancear entre tener que compartir información o enviar múltiples sesiones de tickets de sesiones. Okay, final question goes to microphone 3. Y la última la última pregunta. The grease mechanism that is implemented on the client side. If I understood it correctly, you are inserting random version numbers of not existing TLS or SSL versions. Si he entendido correctamente, estás enviando números aleatorios de versiones no existentes. Conform to the specification. What is the result of the real world tests? How many? ¿Cuál es el resultado del mundo real con estos tests? ¿Cuántas cosas se rompen? Now, so that all the clients that you'd see would already be doing grease. Instead, just as Google enabled grease, I think it broke. I'm not sure, so I won't say which specific server implementation. Esperaríamos que todo funcionara bien porque los clientes ya lo implementan, pero en el momento en el que Google encendió el soporte de Grease, I don't know what exactly they were doing, but they were terminating connections because of Grease. And just as a note, Grease is also used. Había conexiones que se estaban terminando. That is a negotiation in TLS 1.3. So this actually did break a subset of servers, but a small enough. Todo es una conexión en TLS 1.3, así que esto puede romper conexiones en el mundo real. Muchas gracias.